Para ampliar esto, una información entregada por la ONU a partir de una revisión que hacen al mundo en cuanto a la producción de cocaína y los cultivos de hoja de coca que hay de manera global, en donde Colombia tiene una responsabilidad y una participación también muy fuerte, se le suma a todo esto un tema también de reclutamiento de menores. Pues la misma ONU más bien ha realizado una alerta en el departamento de Huila, en donde van 26 adolescentes entre los 13 y los 17 años de edad reclutados por grupos al margen de la ley. Nos acompaña a esta hora Juana Cabezas, es investigadora de Indepaz. Doctora Juana, muy buenas tardes y bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Gracias, gracias. Buena tarde. Mire, ¿qué pasa en el departamento del Huila y por qué la alerta de la ONU? O más que la alerta de la ONU, ¿por qué a la fecha 26 menores reclutados solo en ese departamento? Bueno, y además que yo creo que estaríamos hablando de un subregistro impresionante, ya que estos casos no suelen ser denunciados por las familias porque se toman en principio como un delito por desaparición forzada, como lo ha señalado en distintas ocasiones la Fiscalía. Y bueno, el Huila está configurando en este momento una disputa entre distintas disidencias de las FARC que antes pertenecían a un mismo grupo, que se llamaba o que se autodenominaba como Estado Mayor Central, con la división entre lo que es hoy el Estado Mayor de Bloques y Frentes y las disidencias que coordina Iván Mordisco y que hacen parte del Bloque Occidental, Bloque Central, Bloque Amazonas, entre otros, están confrontándose por regular el control y el paso sobre esa zona que les permite, uno, acceder hacia el Pacífico y dos, hacia el oriente del país. Y se ha vuelto, digamos, una zona de confrontación en la que los menores son los mayores víctimas, digamos, de este tipo de actores armados. Digamos que es un paso obligado y está configurando en este momento esa tensión, igual que con el departamento del Tolima. Y bueno, ya la Defensoría nos había alertado que solo entre enero y mayo de 2025 se han reclutado 28 menores de edad. Y como les digo, es un subregistro bastante amplio porque no se suele denunciar porque las familias creen que quien comete el delito es el menor y no el grupo armado. Pero investigadora, ¿hay un riesgo de que esto no solo esté pasando en el departamento del Huila, sino que en otros departamentos incluso el panorama sea mucho peor? El Huila es uno de los departamentos que más ha dado, digamos, registros y denuncias de este tipo de casos por lo que está sucediendo ahorita, pero no sin desconocer, por ejemplo, que en el Catatumbo, debido a la confrontación que se viene dando, se ha conocido que se han desplazado menores desde Arauca hasta la zona y que han sido también reclutados menores en en la subregión del Catatumbo. Obviamente hay otras zonas críticas como Nariño, como Antioquia, y en el caso de las bandas delincuenciales urbanas, todo lo que tiene que ver con Buenaventura, con Quibdó, con la zona norte en Barranquilla y demás. Y esto, digamos, este reclutamiento tiene unas oleadas que va a depender también de las confrontaciones, las disputas y el contexto, digamos, de violencia que se estén dando en el territorio. Entonces, donde se requiere mayor número de personas para enfrentar a los otros grupos armados, pues ahí se va a empezar a concentrar el reclutamiento de menores. Pues mire, muy complejo esto que está sucediendo. ¿Puede que ese aumento de reclutamiento de menores esté dando indicios de qué? De que hay una reconfiguración de los grupos armados en este momento y que hay abiertos unos focos de disputa en distintas regiones del país. Es decir, no hay una consolidación completa de los grupos armados y hay más bien una necesidad de conformar y generar como unos grupos más articulados para lograr obtener el control no solo del territorio, sino de las rentas que salen de ese territorio, como el caso del oro y del narcotráfico. Y bueno, nosotros desde Indepaz hemos hecho distintos llamados, uno de ellos a distintas instituciones, porque el reclutamiento, por ejemplo, se está concentrando en las redes sociales y claro, digamos que los menores de edad tienen acceso por medio de cualquier tipo de celular y desde cualquier lugar del país a este tipo de contenidos que los incitan a llegar a pertenecer a un grupo armado. Doctora Juana, mire, hablar también sobre la necesidad
de que en este momento, justo en este momento, esos grupos se estén reagrupando o se estén fortaleciendo? Hay una reconfiguración, pero eso todavía no estamos en una etapa de fortalecimiento, debido a que, digamos que la paz total puso en discusión precisamente el alcance, precisamente la unión de estos grupos y su capacidad. Y lo que generó fue la división que vimos, y que hoy tiene solo negociando una parte de lo que era el Estado Mayor Central, y que también no solo lo demuestra con las disidencias, sino con el ELN también. Y además hemos conocido divisiones internas en el Clan del Golfo, como ahora se autodenominan Ejército Gaitanista de Colombia, y otros grupos. Es decir, no tienen, digamos, una articulación completa. Hay unas divisiones regionales y unos mandos regionales que han tomado poder y que no logran igual consolidarse en los territorios, por lo tanto están en un proceso de disputa por las rentas, como lo señalaba antes, que hay en los territorios. Entonces no podríamos decir que hay un solo grupo que tenga un alcance nacional y que esté totalmente, digamos, consolidado en un lugar, a menos de que hablemos del Clan del Golfo, que está consolidado solo en la parte del Urabá antioqueño y, bueno, otra parte hacia el Magdalena Medio, donde está abriendo, digamos, su posicionamiento. Pero sobre los otros grupos y sobre todo sobre las disidencias no podríamos afirmar que estén totalmente consolidados y articulados para enfrentarse, digamos, a otro grupo sin ser aminorados, pues. Pues investigadora, le voy a hacer una última pregunta para ir cerrando esta entrevista, y es ¿por qué los grupos al margen de la ley reclutan menores de edad? Como para entenderlo nuevamente, ya que ha sido una problemática constante en la historia del conflicto colombiano, pero ¿por qué se concentran tanto en los jóvenes, en los adolescentes? Hay una necesidad de unos perfiles estratégicos. Uno, porque no les ofrecen, digamos, ahorita los grupos están en una transición y ofrecen dinero por pertenecer a sus filas, muchos de ellos, y mucho del dinero que se ofrece es mucho más del salario mínimo. Entonces, a los menores les suelen ofrecer menos y los suelen transar con dinero, armas y en ciertos casos con poder dentro de sus mismos lugares, pues, de residencia. Ahora, hay una necesidad también de manejar, por ejemplo, todo el tema tecnológico, y eso lo hemos visto porque se han señalado en distintos informes como estos grupos innovando, por ejemplo, para hacerse ver, digamos, en las redes sociales, y los menores son digamos, un sujeto importante dentro de ese proceso. Y también porque, por ejemplo, ahora implementan nuevas armas y eso también lo señaló Indepaz en un informe reciente, como el caso de los drones. Y los drones manejan ciertas tecnologías que empiezan a ser manejadas por menores que además, digamos, son eh, involucrados en procesos de aprendizaje para manejar este tipo de artefactos. Entonces, claro, digamos que hay una necesidad también de la guerra que en este momento no solo está pasando aquí, está pasando en el mundo, y es cómo se involucra la tecnología en la confrontación. Y los menores son, digamos que un punto clave para los grupos armados, o por lo menos ellos lo ven así, digamos, dentro del conflicto. Y ahí lo tengo. Pues, doctora Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, muchas gracias de verdad por la información y por las claridades aquí sobre un flagelo a eso, a los derechos de los jóvenes, de los adolescentes en nuestro país, debido a esta historia, a este marco de conflicto que lleva décadas en Colombia y que en algunos territorios de varios departamentos de nuestro país pues no ha podido ser contrarrestado con una atención integral, también con una atención por parte de la fuerza pública ante el control territorial que tienen algunos grupos armados, algunos grupos al margen de la ley. Gracias. Gracias a ustedes, Luisa. Buena tarde.